Cordiales saludos, benditos hermanos de Dios. Que la bendita presencia de Dios y la bendita presencia de Cristo estén con cada uno de ustedes, bendito pueblo de Dios. Primeramente, para poder entender este bendito lenguaje que es espiritual, y a todos aquellos llamados y escogidos que hemos tenido la participación de esta herencia, de estas benditas riquezas, yo deseo de todo corazón que Dios le dé entendimiento, que le toque su corazón para poder echar mano de estas riquezas que nos llevan a la vida eterna. Yo me pongo a los pies de Cristo como un sirviente de Cristo Jesús y de usted, bendito hermano. Así que prosigamos con Primera de Pedro, capítulo 5, ahí nos quedamos, en el versículo 6. Siempre le pido que la bendita palabra de Dios esté en su mano para constatar que es palabra de Dios, y prosigamos con esta enseñanza número 17. La palabra de Dios dice en el versículo 6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Recuerde que esto va para los representantes, a los que estamos trabajando en la obra, pero de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, debe de ser para todo aquel que quiera alcanzar la meta, que es llegar a la estatura del varón perfecto y tener el privilegio de poder servir a nuestro amo y a nuestro rey. Pero aquí principalmente habla de la iglesia. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, la primer bienaventuranza: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Le concuerdo con otras citas bíblicas para poder entender este bendito pasaje. Pablo, él decía que cuando era débil, era fuerte. Que se le había dado un aguijón en la carne para no enaltecerse en las revelaciones que Dios le había dado. Así que lo contrario al fruto que hoy tienen los que engañan, los que se dicen que son siervos de Dios, que se enaltecen, es lo contrario a lo que Dios nos pide. Porque humillarse es que un representante en todo momento esté exaltando a Dios, esté exaltando a Cristo y esté dando testimonio que Él es un ser humano que depende todos los días del favor inmerecido de Dios para ser un instrumento. Así, Pablo se presentó a los corintios, se presentó con debilidad, y ahí cuando dice, porque cuando yo estuve con ustedes me presenté con debilidad, es precisamente que un representante debe, primeramente ante los ojos de Dios y también ante las ovejitas, de enseñar que nosotros somos seres humanos, que no importa el nombre ni el título, que nadie es un Superman aquí, que nadie es, y no podemos usurpar el lugar de Cristo, porque ese es el veneno que trajo Satanás, precisamente, el ser como dioses. Eso fue lo que le dijo a Adán y Eva. Es lo que el hombre busca hoy en las congregaciones: el ser alabado, el ser reconocido, el ser aplaudido, el que lo reconozcan, que tiene megas iglesias. Eso es lo contrario a lo que el Señor nos pide en todo momento, de estar en silicio, de estar aventándonos polvo encima, de estar con un corazón desgarrado día con día, de siempre estar dando testimonio de Dios y de Cristo, porque recuerde que Cristo Jesús alguna ocasión le decía a los fariseos: los que buscan los primeros lugares serán los últimos, porque los fariseos buscaban que los enaltecieran, pero jamás se humillaban, jamás reconocieron que eran polvo,
que eran miseria, sin las rogativas, sin las oraciones y sin la obediencia total a Dios. Así que, de igual manera, dijo, el que busque los primeros lugares será el último, y el que busque los últimos lugares será el primero. Así que humillarse es lo que Cristo Jesús nos puso el ejemplo como primogénito de toda la creación, que fue que siendo en forma de Dios, teniendo un trono, siendo rey de todos los ángeles, arcángeles y serafines, no estimó el ser igual a Dios, a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de todo, de trono, de corona, de sabiduría, de poder, y se hizo menor que los ángeles, tomando forma humana, y se humilló siendo sirviente ante su Padre y ante nosotros, que nos vino a lavar los pies. Y aquí, mientras nuestro Señor Jesucristo estuvo, nos sirvió con humildad y se humilló ante Dios, y la poderosa mano de Dios en todo momento lo exaltó, porque Cristo Jesús triunfó en todo momento que estuvo en el cuerpo humano con las acechanzas de Satanás y del adversario, y Dios lo exaltó con su poderosa mano hasta la cruz para vencer a Satanás. Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, nosotros nos tenemos que humillar reconociendo que somos sirvientes, que no somos nada, que el don apóstol, pastor, maestro, profeta, evangelista, sepamos que son prestados, que es de Dios, que nada trajimos, que no es de nosotros, que si yo puedo dar amor, que si yo puedo dar hospedaje, que si usted puede dar su vida, no es usted, recuerde, no es usted, es Dios. Humíllense, humíllense. Es un pasaje en donde lamentablemente hoy los representantes han sido mordidos por la serpiente y tienen el fruto de la altivez, de la soberbia. Pero bien, estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, para abrir los ojos. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Y dice, bajo la poderosa mano de Dios, es que aquel que ha entendido la bendita palabra de Dios sabe que el único que nos puede librar de la muerte, que el único que nos puede hacer caminar en el mar, que el único que nos puede mantener es Dios. Y el humilde en todo momento está pidiendo, en todo momento está reconociendo su pobreza, en todo momento está con temor y temblor delante de Dios. Y así, la promesa de Dios, bendito hermano, ahí está, con Pablo, que dijo, porque cuando yo me humillo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque este mandamiento no es para Pablo nada más, sino es para todo aquel que está apacentando la grey, que se esté humillando ante la poderosa mano de Dios, y Él nos exalta ante Dios, nos exalta ante las ovejitas que creen, no con los incrédulos. Él nos exalta, no alejándose de nosotros y siguiendo teniendo el favor de su presencia. No nos exalta con mega iglesias, no, porque también muchos tuercen las escrituras. No me exalta con tener 100 ovejitas, no me exalta, así Dios no exalta. Exalta con entendimiento, con sabiduría, con poder para seguir adelante. Así nos exalta Él delante de Dios y de su Hijo. Para que Él, aquí dice, fíjese bien, para que Él los exalte cuando fuere tiempo también. Y yo le digo, ¿cuándo va a ser ese tiempo? Claro, aquí voy a estar bajo la poderosa mano de Dios, pero el día que Cristo Jesús venga, bendito hermano y bendita hermana, y me encuentre como un mayordomo fiel, y lo encuentre usted como un mayordomo fiel, dando de comer a tiempo y fuera de tiempo, y que no se haya sentado con borrachos y golpear a los consiervos. Entonces, cuando fue de tiempo, así lo dijo Cristo, porque el que busca los primeros lugares será desechado, pero el que se humille será exaltado. El que haya sido un sirviente aquí,
como yo lo fui, como Dios también, que bajó y vino a dar un servicio, vino a hacer en 6 días el planeta Tierra y luego reposó. De igual manera el Hijo bajó, se humilló, trabajó, estuvo haciendo la obra, se humilló, adoró a Dios y Dios lo exaltó. Ese es el camino, ese es el pacto. Todo ser humano que ha sido llamado y ha entendido, si no se pone a trabajar, si no exalta a Dios, si no exalta a Cristo y aquí se humilla y aquí se presenta como un sirviente de los discípulos de Cristo Jesús y no se enaltece, ese hombre, esa mujer que caminó y imitó a Cristo Jesús mediante la fe y mediante la presencia de Dios, algún día Dios lo va a exaltar allá arriba, no aquí abajo, como muchos han buscado y han sido mordidos cuando Satanás dijo, come de este árbol porque vas a ser como Dios. Ok, muchos así como Lázaro y el rico ya tienen su premio, porque el hombre los adoró. Recuerda que dice en Mateo, ¿verdad? Y cuando hagas algo, no toques trompeta, hazlo en secreto para Dios. Pero a estos les gusta que los adoren. A estos les gustan los primeros lugares. A estos ya fueron mordidos y en vez de humillarte, se presentan como doctores de la ley, como escatólogos y entran a las congregaciones como pavos reales. Así, con trajes. Bueno, y la gente les aplaude. Muy bien, hermano. Yo le digo una cosa. Un rico que contrata a una cocinera o a un lavacarros o a un jardinero, no se la pasa aplaudiéndole, se la pasa mandándole y se la pasa diciéndole, no me agradó, hazlo bien, y si lo hace bien, no le da, como dice la palabra, y cuando hagas lo que yo te mandé, no te digas y no te exaltes, sino dite, siervo inútil, porque eso te mandé a hacer. Ahí vamos viendo. El rico, el de la casa es Dios y Cristo Jesús. Yo soy el sirviente aquí. Ahora bien, es muy importante saber que si yo contrato a un jardinero y le digo que si me es fiel 40 o 50 años, todo el día o todo el tiempo que yo esté y que me sirva, entonces yo le daré una herencia, si es que cumplió, le daré una herencia y lo voy a exaltar para que deje de ser jardinero y sea un patrón el día de mañana. De igual manera también, hermano y hermana, aquí estamos en una prueba. El que no se humilla, el que no trabaja, el que se enaltece, se va a ir al lago de fuego. Porque cuando llega allá arriba le va a decir Dios, ya te tocó a ti, ya te tocó tu premio, ya te tocó tu galardón, como Lázaro y como el rico. El rico para abajo, a Lázaro se humilló, Lázaro llegaban los perros y le lamían las heridas, Lázaro con heridas, bien, a este le toca ahora. Así que humíllense, pero ¿sabe qué, hermano? Únicamente puedo ser sirviente, únicamente me puedo humillar para que la poderosa mano de Dios pueda hacerme dar el fruto del ministerio, del amor. Porque sin el poder de Dios es imposible poder trabajar en este ministerio. Bueno, yo espero que vayamos entendiendo para que los exalte cuando fuere tiempo. Así que cuando venga Cristo Jesús, cuando sea el tiempo, va a llegar por aquellos que se humillaron, por aquellos que fueron sirvientes y les va a dar un trono, les va a dar una corona, los va a hacer coiguales a Cristo Jesús y vamos a reinar junto con Cristo Jesús. Hasta allá vamos a ser exaltados. Y yo le digo, así como nuestro Señor Jesucristo fue hecho menor que los ángeles, así lo dice en Hebreos capítulo 1, de igual manera, un ángel tiene mucho más poder que yo. Pero aquel que venzca, aquel que se humille, aquel que haya trabajado, aquel que se haya ocupado en los negocios del Padre, algún día, si tiene la mirada puesta en ese galardón, algún día nos va a exaltar y nos va a dar un nombre
nuevo, ya no de apóstol, ya no de pastor, un nombre nuevo, con una piedrecita blanca. Amén, gloria a Dios. Es por eso que todos estos grandes hombres de fe, que lo dejaban todo y prefirieron irse a padecer y humillarse y a ser maltratados junto con el pueblo de Dios, era porque tenían puesta la mirada en la exaltación de Dios, no en la del diablo, que me la da aquí abajo, que me engaña, porque aquí Satanás nos exalta. Aquí Satanás te dice, mira, si tú me sirves, te voy a exaltar, te voy a dar todo esto, te van a adorar, vas a ser como Dios. A muchos han sido mordidos por la serpiente, pero el que está padeciendo, el que se humilla, el que no se enaltece presumiendo que tiene una iglesia, que ha leído 20 veces la Biblia, que es apóstol o que es pastor, sino que humildemente está sirviendo bajo la poderosa mano de Dios, algún día nos va a exaltar, y a los que aquí fueron exaltados, los va a humillar. Ahora dice aquí, si usted quiere tomar este camino y quiere creerle a Dios, dice, y hay un proverbio, un consejo de Dios, recuerde que la palabra está viva. En el 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Bien, Cristo Jesús dijo, déjenme sus cargas. Mi yugo es fácil y ligero. ¿De qué cargas? ¿De qué ansiedad? Bien, la carne, el espíritu. Mientras estoy en la carne, mi carne me pide, el rey de aquí abajo me ofrece, me seduce, me pone una mesa y yo tengo ansiedad quizás de una relación fuera del matrimonio o bien de una relación antes de casarme, una relación ya con matrimonio pero que se llama adulterio, o tengo ganas de dinero, de poder, de fama, de aplausos, ¿ok? Esa es una ansiedad. Bien, ¿cómo la puedo echar sobre Él? Recuerde, bendito hermano y bendita hermana. Voy a poner de ejemplo algunos versículos para poder concordar. Mateo dice, si tu ojo derecho te es ocasión para codiciar a una mujer, sácatelo. Ahí está la ansiedad. Ahí está, sácatelo. ¿Cómo me lo voy a sacar? Humillándome bajo la poderosa mano de Dios. Cristo Jesús, cuando iba a ir a la cruz, Satanás le decía no vayas, su carne le pedía el poder, la fama temporal, el dinero temporal, el espíritu le pedía sufrimiento, le pedía la cruz, le pedía ir, y Cristo Jesús echó toda su ansiedad en todo momento, porque oraba en el huerto de los olivos, y ya antes de amanecer, antes del alba, el Señor oraba al que lo podía enaltecer, al que le podía dar poder en el momento de la aflicción, en el momento de la pobreza. Así que aquí está, bendito hermano. Cuando Pedro estaba caminando en el mar, que el mar representa el mundo, Pedro se empezó a hundir, ya simbólicamente en la ansiedad, los deseos de la carne, que me empiezan a jalar, y Pedro pidió ayuda. ¡Señor! ¡Me hundo! ¡Ayúdame! Ahí está, echó su ansiedad y le dio la diestra. Así que, bendito hermano y bendita hermana, nosotros mientras estemos en este cuerpo, aún como representantes, seguimos teniendo deseos. Porque lo dice en Romanos capítulo 6, y no nada más en el Romanos, sino la bendita palabra y la boca de Dios. Así nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Ahí está. Mientras yo esté en la carne, Satanás es mi adversario y me va a tratar de convencer a los deseos de mi carne, pero cuando yo llegue y me ofrezca millones de pesos, fama, poder, ya como representante, y yo esté así, en ese momento voy a echarme ansiedad y le voy a pedir ayuda al que
y me voy a humillar, reconociendo que mientras esté en este cuerpo humano, gimo y tengo que gemir para no ser desnudado, sino revestido. Y Dios, cuando echamos la ansiedad, bendito hermano y bendita hermana, nos da poder para seguir adelante. Pero muchos no han echado mano de esta riqueza de la oración, de la rogativa, de reconocer que somos polvo, de reconocer que necesitamos en todo momento a Dios y a Cristo Jesús en nuestra vida. Entonces, Cristo Jesús, recuerda, dijo, déjenme sus cargas, echen su ansiedad, echen toda tentación, toda seducción, echen todo lo que les pida la carne. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela, porque mejor te es entrar en el reino de Dios sin un brazo que con todo el cuerpo. Entonces está hablando ahí, hermano. Sí, ¿cómo me voy a cortar los deseos de la carne? Pidiéndole a Dios, humillándome bajo su poderosa mano. Entonces dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Es el pastor, es mi rey. Recuerda que un pastor cuida a las ovejas, es el pastor de pastores. Y Él tiene cuidado porque Él, bendito hermano y bendita hermana, en todo momento Cristo Jesús fue tentado y seducido, pero sin pecado. Y Él puede tener cuidado porque Él estuvo en el cuerpo. Y cuando yo le ruego y le pido, así como Él le rogó a su Padre y la poderosa mano de Dios le daba poder, de igual manera Cristo Jesús nos cuida porque Él sabe que sin la ansiedad, en el deseo de la carne, tomo de la mesa, muero. Entonces me ayuda con el fuego que quema el deseo de la carne, me ayuda para darme poder y para poder despreciar lo que mi carne me pide y lo que Satanás me ofrece, y me fortalece para que el espíritu se incline a las cosas espirituales de Dios. Dice en el 8, sed sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora bien, recuerda que desde que empezamos el capítulo 5, va dirigido especialmente a los representantes, a los que han alcanzado la estatura del varón perfecto, no puesto con diplomas ni puesto por hombres, sino puesto por Dios. Bien, cuando yo empezaba, cuando yo fui llamado, Satanás, por poner un ejemplo, estaba en su silloncito, en su trono, y llegaban sus achichincles los demonios y le decían, oye, Satanás, sí, dime, hay una persona que se acaba de bautizar, caray, ya les he dicho que no permitan eso, vayan y trátenlo de matar. Bien, luego llegan después de un año y le dicen, oye, Satanás, sí, este que se bautizó hace un año sigue y ya tiene un crecimiento. ¡Tontos! Y agarre, a ver, principados, a ver ustedes, demonios más poderosos, vayan. Y quiero que no llegue al ministerio, quiero que no llegue a la estatura del varón, vayan. Y ahí van demonios más fuertes. Pero bajo el poder de Dios se está humillando y alcanza la estatura del varón perfecto. Ya no van principados, hermanos, ya no van, va el mismo Satanás, ya con los representantes, a tratar de hacer un trato con ellos, de fama, poder y dinero. Y esto no es fábula, ¿eh? Si usted se ríe, pues es porque no entiende la palabra. Pero esto es verdadero y no es una fábula. Y yo se lo doy como testimonio. Claro, ahorita no es momento para introducirme en esa enseñanza porque estamos en Primera de Pedro, pero yo ya puedo dar testimonio porque he vivido
estas seducciones y estas tentaciones cuantiosas y de poder que me ha ofertado el enemigo cuando alcancé, por misericordia de Dios, la estatura de la obra. Entonces, aquí está, y va para los representantes que sigan en pie. Sed sobrios. Primero, aquí está el consejo de Dios. Aquí está el mandamiento para los que estamos representando la luz. Es, hermano y hermana, no tomes ni siquiera tantito, ni una gotita de la copa de Satanás, del vino, que es una seducción. Ya le dije yo, bendito hermano y bendita hermana, sobre la sobriedad. En enseñanzas pasadas, ya le hablé de que Dios pone parábolas, pone comparativas, pone ejemplos terrenales para poder entender lo espiritual. Así que cuando yo en el mundo o cualquier persona quiere una relación con una mujer que le gustó, pues lo primero es invitarla a alguna fiesta, a algún bar, a algún lugar donde haya vino, porque el vino es un afrodisíaco, ¿verdad? Y una vez yo voy a tratar, así como muchos hombres abusan, de quitarle sus sentidos emborrachándola. Porque una mujer borracha no se da cuenta y es más fácil seducirla y tener una relación con ella que una mujer sobria. Entonces, de igual manera, yo le pongo el ejemplo. La mujer hoy es la iglesia y Satanás empieza a tratarme de dar una copita, porque entra la primera copita y es más fácil aceptar la segunda copita. Porque me empiezo a entonar, como dicen por ahí, ¿verdad? Me empiezo a entonar. Yo recuerdo, y se lo pongo como ejemplo, porque Dios me permitió en su momento también esa vida para poder poder concordar lo que estamos viendo, poder relacionarlo. Entonces, yo recuerdo que cuando no quería tomar y llegaban mis amigos, mis compadres, me insistían, nada más una, compadre, y te vas, hombre, nada más una. Bueno, nada más una. Entraba la primera copita y entraba la segunda, entraba la tercera y hasta que me emborrachaba. Digo, yo ya le di testimonio que fui alcohólico en su momento, pero por la gloria de Dios, hoy estoy embriagado del Espíritu Santo. Entonces, yo le pongo como testimonio, bendito hermano y bendita hermana, que muchas veces un representante que mira unas vacaciones, que mira vete con tu familia, que mira un negocito, que mira entró tanto de ofrenda y Dios sabe que estás trabajando, pellizca un poquito, cualquiera, porque yo puedo dar un tema muy amplio de las seducciones de Satanás y de cómo han caído muchos representantes que tomaron la primera copita, que es el pecado, y perdieron sus sentidos espirituales. Recuerde cómo dijo Dios por medio de Pablo, pero me temo que como la serpiente con su astucia extravíe sus sentidos de la sincera fidelidad a Cristo Jesús. Y claro, ¿cuáles son los sentidos espirituales? La vista espiritual, el oído espiritual, el gusto espiritual de la comida, el tacto espiritual. Así, bendito hermano, el pecado paga un salario, es muerte. Mis sentidos espirituales ya no los voy a tener. Entonces, siempre nos habla de dos copas, dos reyes que ofrecen vino. El de Cristo Jesús te dice, toma de mi copa, que es mi sangre, y eso significa una consagración total, una mente, un cuerpo, una alma totalmente entregada a la obra de Dios, sabiendo que fuimos comprados. La otra copa es jalarme y quitarme el tiempo para no cumplir con el pacto de dar mi cuerpo y mi vida a mi Señor, a mi esposo, y el otro me quiere convencer para jalarme con deseos y con su mesa de la carne, para embriagarme y ya no darme cuenta de lo que pasa.
Y a mí me maravilla la palabra de Dios, porque hoy hay muchos cristianos que yo conocí, que lloraban, que eran sobrios, que tenían luz, que tenían entendimiento, que esperaban a Cristo, pero por incrédulos, por no velar, por no cuidarse, por no ser sobrios, por decir, ay, como David, ay, hoy no voy a la guerra, o hoy un descansito, por esa copita, a los representantes, se quedaron borrachos y ya no se dan cuenta de la realidad. Y están con el becerro de oro, comiendo y bebiendo, como comportándose como viles borrachos. Pero cuando venga su Señor a pedir cuentas, hasta entonces van a despertar de la borrachera. Ahora, entonces, ¿qué nos dice? Sed sobrios, velar, velar. Dice ser sobrios y velar. Aquí está también. Ya le he dado yo explicación. Es muy profunda la palabra. Cada versículo que me toca, tengo que volver a tocarlo, aunque ya lo haya tocado anteriormente. Velar. Acuérdense, bendito hermano y bendita hermana, que bíblicamente y simbólicamente, acomodando lo espiritual, Dios nos hace saber que estamos en la noche. Desde que Cristo Jesús murió y resucitó, entonces Cristo Jesús nos prendió la luz y la noche empezó. Las tinieblas, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo desde que Cristo Jesús nos trajo la salvación, y dice la palabra que está haciendo guerra contra los santos, contra los que guardan los mandamientos de Dios. Y ya le he dicho, como le dije en la enseñanza pasada, un ladrón busca entrar en la noche, busca entrar en la noche a una casa. Es lo que busca un ladrón, estar entrando a la casa, ¿verdad? A robar a las 3, 4, 5 de la mañana, ya que la gente está bien dormida, es cuando entra a robar. Así dice la palabra con las vírgenes insensatas, que muchas cabecearon, se quedaron dormidas, vino el ladrón, les quitó la santidad, les quitaron las riquezas que Cristo Jesús nos vino a poner cuando salimos de Egipto, y cuando despierten se van a dar cuenta que quedaron sin nada, porque el pase para la vida eterna es el oro y es la plata, espiritualmente hablando, que es la santidad. Entonces aquí, sed sobrios, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque vuestro adversario, el diablo, adversario. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros tenemos un adversario. Y la palabra adversario se llama diablo. Y que desde el momento en que yo me pasé de las tinieblas a la luz, de bando a bando, tengo un adversario. Le pongo un ejemplo. En todo el mundo se sabe que hay guerra entre Rusia y Ucrania. Bien, si yo me paso, soy ucraniano, por ejemplo, y estoy en Ucrania, mi adversario es Rusia. Pero si yo me paso del otro lado, de Rusia, entonces mi adversario va a ser Ucrania. De igual manera, antes mi adversario era Dios. Antes mi enemigo era Dios. Mi enemigo era Dios. Para eso mandó Cristo Jesús a su Hijo a morir para reconciliarnos. Y me sacó de Satanás. Ahora, una vez que con el Evangelio, el bueno y el poderoso, por su misericordia, me pasé yo por voluntad propia de este lado, entonces mi adversario es Satanás, porque soy un soldado de Cristo. Y recuerda, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, huestes de maldad, huestes de las tinieblas. Así que, así, bendito hermano, en el momento en que usted se bautizó, y no nada más que se bautizó, más bien, en el momento en que usted ya tuvo un crecimiento y está predicando contra él y desenmascarándolo, es el adversario. Es como yo le ponía ejemplos en la política. Aquí, por ejemplo, en México, el presidente que tenemos el día de hoy, que yo no honro ni nada porque Dios lo puso, está escrito, sea bueno, sea malo, que no hay ninguno bueno sin Dios.
a mí no me importa. Pero bueno, aquí ha venido a hacer cosas buenas para los mundanos, para los mexicanos, que yo no soy mexicano, le estoy poniendo ejemplos. Ha venido a hacer cosas muy buenas y ya sacado a la luz los partidos que gobernaron México en otros sexenios, ha sacado a la luz, al descubierto, los miles de millones de pesos o de dólares que se embolsaban y robaban por medio de instituciones y de la porquería, porque en el mundo está, no nada más en México, y de la porquería que se manejaba. Y entonces, ¿cómo están aquí en México ahorita los partidos opositores? Están como locos en contra de él, tratando de engañar a los mexicanos y dando patadas de ahogados, ¿verdad? Para que no se les descubra. Y claro, que si pudieran matar a este presidente de México, lo matarían. Claro que están rechinando dientes, porque les está descubriendo sus trapitos. Igual acaba de pasar el presidente de Perú, de igual manera, ¿verdad? Quiso ayudar a los campesinos, porque era campesino, quiso ayudar a la gente pobre, quiso desenmascarar el fraude que había, los países que venían a trasquilar a todos los peruanos, y claro que se enojaron y lo metieron al bote. Y aquí en México se le dio asilo a su esposa y a sus hijos. Entonces, es lo mismo con el diablo, es lo mismo. Yo le estoy poniendo comparativas, ejemplos. Un representante que empieza a predicar la verdad, que empieza a predicar el fundamento y el engaño del diablo, pues ¿cómo no lo voy a tener de adversario? ¿Cómo no va a querer mi vida? Pero ¿sabe qué? Yo tengo un blindaje, yo tengo una protección, yo tengo guardaespaldas. Mi blindaje es la santidad, mi protección es Dios y los ángeles son mis guardaespaldas. Pero si no hay santidad, no hay protección. Recuerde, bendito hermano, no hay mayor protección que tener a Dios adentro. Y el pecado paga un salario y es la muerte, se sale Dios. ¿Qué dice la palabra? No contristéis, no apaguéis el fuego, porque quedas desnudo. Y llega Satanás y te lleva. Así que, vamos, bendito hermano, sed sobrios, ya, porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente. Ahora, fíjese bien, todo tiene simbolismo. Un león rugiente. Quiero decirle que si usted se mete un poquito, y yo se lo aconsejo, meterse a estudiar un poquito sobre los animales que Dios pone de ejemplo en la Biblia para un poco más de conocimiento. El león, por ejemplo, cuando va a atrapar una presa que ya no tiene salida, con un rugido la paraliza. Y el león tiene un rugido impresionante. Yo recuerdo que aquí en su casa tengo una avenida acá atrás, es una avenida que fluye mucho carro, y en un camellón se ponía hace años un circo, que ya los prohibieron, y prohibieron tener animales. Pero yo le estoy hablando de hace unos 15 años, quizás 20 años, y se oían los rugidos en la noche de los leones y se oía, más o menos yo le estoy hablando de unos 400 metros, de donde yo estoy allá. Y se oía impresionante. Ahora imagínense un león a 1 metro de distancia, a 2 metros de distancia, pues lo paraliza. Entonces, como león rugiente, es que hoy, por medio de congregaciones, por medio de flechas incendiarias, Satanás le quiere meter temor, miedo, ya sea con la familia, que no le vayan a dar una herencia, que le vayan a dejar de hablar, que lo vayan a expulsar de una sinagoga, etcétera, miles de cosas, ¿sí? Entonces lo quiere paralizar, porque con el rugido, cuando él paraliza a alguien, se lo come, ya no puede hacer nada. Fíjense bien, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando, esto es muy importante, a quién devorar. Y le recuerdo alguna cita bíblica en Job, a ver si recuerda, cuando los ángeles y los hijos de Dios se aparecieron
y también el diablo. Y Dios le dice, ¿de dónde viene Satanás? ¿Qué dijo? De rondar el mundo, de merodear el mundo, de estar buscando a quién puedo devorar. Y él le dijo, ¿no has visto a Job, amigo? Que no hay nadie a mi siervo Job, que no hay nadie como él, y que Satanás no lo pudo devorar, y que ya tenía devorado a todos, menos a uno. Ahí vamos viendo. De igual manera le pongo ejemplo, también en el foso, donde fue echado Daniel, habían leones, ya representando, porque la palabra es a lo espiritual. Recuerde, un león es carnívoro, busca carne y tiene un olfato increíble para poder oler cuando la presa está lejos todavía. Pero si yo no soy un ser carnal y soy un ser espiritual, puede pasar el león a menos de 1 metro y para él soy invisible. Así Daniel, como un ejemplo, como una parábola, acomodando lo espiritual, era una persona sujeta, un siervo sujeto totalmente a Dios, sin temor a los dioses y a los ídolos, porque también recuerde que el león lo quiso paralizar. Cuando le dijo, cuidado con que estés adorando a Dios con las ventanas y adorando a tu Dios porque vas a ser echado al león, a él no le intimidó, no le paralizó, fue obediente, lo quiso paralizar el león para comérselo y adorara otros ídolos y fuera desobediente, lo quiso paralizar, pero lo echaron a la fosa del león y el león no le hizo nada porque fue obediente, no lo olieron. Recuerde que la palabra nos habla en Romanos 8, bendito hermano y bendita hermana, de la carne y del espíritu. ¿Sí? Una persona espiritual que no milita ni se enreda en las cosas del mundo es una persona que el diablo no le puede tocar ni le puede hacer nada, porque solamente cuando me convierto en carne, y esto es con el pecado, es cuando, pues dice ser sobrios, velar, no pequen, porque si no te va a oler Satanás, te devora, porque vuestro adversario el diablo anda buscando alrededor. ¿Alrededor de dónde? Del mundo, alrededor, buscando a quién devorar. Y quiero decirle que lamentablemente ha devorado a muchos, por ser incrédulos, por no humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Bien, dice en el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí está la contestación de lo que yo le estoy diciendo. Fíjese bien lo que dice. El cual resistir firmes, ¡wow! Que me ladre, está 1 metro, firmes, sin miedo, así como, fíjese bien, en la fe. Aquí es muy importante, en la fe. Y claro, que por fe yo puedo ser un ser espiritual. Por fe pude estimar todo como basura. Por fe sacrifiqué todo lo del mundo, todo lo que me pedía mi carne. Por fe, Satanás me decía, es imposible que puedas dejar trabajo, que puedas dejar afán, que puedas dejar gloria, que puedas dejar poder. Es imposible que puedas dejar madre, padre, esposa, hijo. Es imposible. Mas yo le dije, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque el Señor promete, el Señor da. Así que aquí está, bendito hermano, Satanás va a quererme paralizar con el rugido, pero mediante la fe yo lo voy a resistir firme. Y fíjese bien lo que dice aquí, porque ya vimos que un versículo de arriba nos habla de la ansiedad, de echar toda la ansiedad sobre él, todo el deseo de la carne. Vaya viendo cómo concuerda. No recuerde estar relacionando los versículos de arriba con estos de abajo. ¿Sí? Dice, fíjese bien, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué padecimientos? ¿De qué padecimientos va a hablar aquí? Bueno, yo le he hablado, o la Biblia habla
de dos padecimientos, pero vamos a hablar primero de este. El golpear mi carne a la mesa de Satanás, a lo que mi carne me pide y lo que se me antoja, es golpear mi carne. Estoy padeciendo como el Lázaro deseaba las migajas del rico que caían de la mesa. Lázaro padecía, Lázaro las deseaba. Lázaro deseaba esa comida de gloria, esa comida de poder, de gloria de abajo, del mundo, esa comida de carne, esa comida de fama, esa comida de lujos, esa comida de ser Dios aquí. Él la deseaba y padecía y golpeaba su cuerpo como Pablo. Padecía, porque Pablo decía, porque yo golpeo mi cuerpo poniéndolo en servidumbre. Y cuando dice golpeo mi cuerpo, no es el masoquismo del que hablan los católicos, no. Golpear mi cuerpo es decirle no a cualquier deseo, a cualquier seducción que me ponga Satanás. Entonces, padecemos en la carne, dice la palabra, que el que ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Pero también podemos hablar, no aquí, porque también la Biblia nos habla de padecer como ministros, hambres, ya vimos, ¿verdad? Desvelos, naufragios, peligros de los de mi nación. Ese es otro padecimiento. Pero según el versículo que leamos y el contexto, hay que saber de qué padecimiento está hablando. Entonces, cuando dice echen toda su ansiedad, todo lo que está en la carne, cuando habla de león, que no me va a devorar, está hablando precisamente de velar, de no descuidarme, de no agarrar ni un cacahuate japonés de la mesa de Satanás, no agarrar nada, ser sobrios, ni una gotita, recuerde, hermano y hermana. Legalismo para muchos, exageración para muchos, pero vida eterna para los que creen en la locura de la palabra de Dios, de la cruz de Cristo, poder para los que creen en esta bendita palabra y no blasfeman contra la palabra de Dios. Bien, entonces dice, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los pocos que queden, ¿verdad? Los pocos que hayan participado de esta bendita palabra, que es la misma, de esta bendita lengua, de este mismo consejo y de todos aquellos que hayan creído como Pablo, como Pedro. Y los que queden hoy en el planeta Tierra, si es que queda alguno que esté guardando y esté velando, pues están padeciendo, están siendo sobrios, están guardándose y están padeciendo por golpear la carne y no tomar nada de los deseos de este mundo. Y así, bendito hermano y bendita hermana, no somos los únicos. Por eso la palabra de Dios dice que todo santo, que todo pueblo de Dios esté en un mismo sentir y que hable una misma cosa. Bien, dice en el 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Así que mire, mas el Criador, el que nos llamó para esto mismo, el que nos diseñó, el único y verdadero Dios de toda gracia. Recuerda que acabamos de ver que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Cuando habla el Dios de toda gracia, es el único ser que nos puede fortalecer. No aquellos charlatanes que usan el saco ungido o usan que yo te toco y te caes y usurpan el lugar de Dios, el cual ya tienen su merecido, porque tienen demonios adentro y engañan a la gente y se van a ir al lago de fuego. Ningún ser humano, ningún ministro está capacitado para dar gloria, está capacitado para dar poder. No, cada uno se lo gana de acuerdo al corazón que Dios ve, de acuerdo a la santidad, de acuerdo a la humildad, de acuerdo a la pobreza, de acuerdo a la rectitud, de acuerdo a las rogativas. Él es el que da, Él es el que manda el poder a cada uno de nosotros, porque es el único que conoce
los corazones. Entonces, el Dios de toda gracia que nos llamó por su misericordia del mundo, estando ajenos, estando muertos, adorando otros dioses, pero que nos sacó del mar y nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Fíjese bien, hermano y hermana. No nos llamó por un momento. Así dice en Timoteo, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y se salven, porque Él vino a regresarnos la eternidad. Él vino a regresarnos para lo que fuimos creados, seres inmortales, no seres mortales que vayan a la segunda muerte. Este llamamiento, entrar por la puerta del redil, tener estos mandamientos, nos llevan a la vida eterna a los que creen, a los que practican la verdad. Nos llamó a su gloria, nos participó de este pacto espiritual, de este nuevo pacto de poder, de este nuevo pacto de Dios con nosotros. Nos llamó a su gloria eterna por medio de Jesucristo, por el mediador. Dice, después que hayan padecido, fíjese bien, un poco de tiempo. Fíjese qué comparativa, hermano y hermana. Qué comparativa. Porque muchos desmayan. Muchos dijeron, ya se tardó, ya retardó sus promesas y tiran la cruz y regresan para atrás. ¿Sabe por qué? Porque no entienden que 30, 40, 50, 80 años que yo pueda padecer no es nada comparable a millones y millones y millones y millones y millones y millones interminables de años de un reposo por haber padecido por el Evangelio, por ser la luz, por predicar la verdad, por estar en la cruz, por haber padecido un microbio de tiempo a comparación de lo que me ofrece. Yo en alguna ocasión le ponía un ejemplo, una parábola, de decir, bueno, siendo del mundo, ¿verdad? Son parábolas. Si a mí me hubiera dicho una gente hace 20 años que no la cuestiono, oye, ¿sabes qué? Mi jefe está en el bote, es un narcotraficante y le aventaron 4 años de sentencia. Él dice que si te presentas y tú te echas la culpa, te va a dar 30 millones de pesos. ¡Oh! Pues yo hubiera dicho, pero así, claro que sí. ¿Dónde firmo? Que me den la lana y me voy a echar la culpa. 4 años por 30 millones de pesos, voy a padecer un rato ahí en la cárcel, pero luego voy a salir y toda mi vida, hasta los 80 años, quizá ni me termine el dinero. Ejemplos, hermano, parábolas, porque yo no ando en el mundo, uso parábolas, ni a mí me interesa el dinero ni la fama. Bien, estoy poniendo parábolas para que podamos entender que aquí es lo mismo. Que aquí Dios me dice, vente a padecer y te voy a dar una vida eterna. Pero el que no padece juntamente conmigo, no va a ir a la vida eterna. Y recuerde que hemos estado viendo un reposo. Hemos estado viendo que tenemos que trabajar, nos tenemos que humillar, tenemos que enfrentar al opositor. Entonces, fíjese bien, cuando hayas padecido un poco, Él mismo los perfeccione, porque nos va perfeccionando en el fuego, nos va dando la forma. Recuerde que ya hemos visto en enseñanzas pasadas el por qué tenemos que ser probados, el por qué tenemos que estar en el fuego, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Y esta es la verdad, no es legalismo, que no lo engañen. Aquí habla de una perfección, aquí habla de alcanzar la imagen de Dios, de ser coiguales a Cristo Jesús en obra. Y los afirme en el ministerio, y los fortalezca, y los establezca. Amén. Cuando llegue el tiempo, y me establezca para esa vida, ese galardón, eso que estamos esperando, dice, a Él, con la gloria y con el poder y el ministerio, sea la gloria. A Él, un Dios, un mediador, no la copa de Satanás. A Él sea tu sangre,
a Él sean tus ojos, a Él sean tus oídos, a Él sea tu boca, a Él sea tu lengua, a Él sean tus manos, a Él sean tus pies, mediante la santidad y mediante el poder, a Él sea la gloria, porque tenemos un Dios, a Él y a Cristo Jesús, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo le decía la vez pasada lo que es un imperio en las enseñanzas pasadas. Y un imperio es aquel rey poderoso que tiene una nación bajo su gobernatura y va a otra nación más débil, mata al rey de esa nación, perdona a los habitantes, pero les mete la ley y los gobierna también, y luego ve al país que está al lado, que también es un país más débil, y este rey con soldados más fuertes y tecnología más fuerte va y también mata al rey de la otra nación, a todos los gobernantes, deja a la gente del pueblo viva con la condición de que se sujeten a la ley, y ese es un imperio que se va ganando. Así también, cuando vino Cristo Jesús, aquí en el planeta Tierra, el Señor no tenía el imperio del ser humano. Para eso se mandó. Para eso vino el Rey, Cristo Jesús, a vencer al Rey del mundo con más fuerza en la cruz. Y luego mandó a sus soldados, que fueron los apóstoles, y dijo, vayan a todo el mundo a predicar el Evangelio, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque yo quiero gobernar con todo aquel que Él crea y quiero el imperio. Y recuerda que dice la palabra, que Jesús no viene hasta que se haya predicado el Evangelio a todo el mundo. Amén. Y Él es el imperio, porque aquí tiene parte ya del imperio, ha arrebatado a Satanás a muchos, y de cuando Él venga a vencer a Satanás, que ya lo venció, pero cuando Él venga más bien a encarcelar a Satanás y hacerlo eternamente de nuestro lado, el imperio va a ser para Dios y para Cristo por los siglos de los siglos. No va a haber otra voz, no va a haber otro rey, no va a haber otros dioses. O sea, a Él sea el imperio, porque para esto nos hizo, para esto nos diseñó, por eso es el creador, por eso tenemos una ley. Él sea el gobernante, Él sea el que nos gobierne por los siglos de los siglos, así sea. Amén. Porque es un Dios bueno, es un Dios diferente al de aquí abajo, es un Dios que me trae luz, que me trae vida. Yo lo quiero como gobernante. Como mucha gente aquí en México están defendiendo a Andrés López Obrador. Salieron a la marcha millones de gentes aquí. ¿Por qué? Porque tienen bienestar. Hay gente anciana que tiene ayuda. Hay gente paralítica que tiene ayuda. Hay gente inválida que tiene ayuda. Hay mejores sueldos, hay mejor modo de vida. Y claro, esto no lo había experimentado por mucho tiempo el mexicano, pues ahora lo quieren como gobernante. De igual manera, el que experimenta al Rey de Reyes y al Señor Dios en esta ley y empieza a echar mano de esta bendita vida, el imperio sea para él. Amén. Dice en el 12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, les he escrito brevemente, amonestándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual están ustedes. Silvano, un hermano fiel, no nada más de Pedro, sino de todo el cuerpo de Cristo, porque también aparece muchas veces con Pablo en las cartas, donde dice Pablo Silvano, que yo pensaba antes que era un apellido. No, en aquel entonces no habían apellidos. Silvano era un hermano fiel que siempre participó del servicio con santidad con estos varones apóstoles como Pablo y Pedro. Por eso dice que por conducto de Silvano. Es muy importante porque Pedro fue un hombre sin letras, un hombre que no sabía escribir, un hombre que no sabía leer, un hombre indocto en la lectura y en la escritura. Era un pescador, pero un hombre mucho más sabio que los que tenían estudios
y que los que tenían letra. Porque cuando Pedro hablaba, los fariseos que se jactaban de leer libros, de escribir y de ser filósofos, decían, ¿de dónde les sale tanta sabiduría? Primeramente, a nuestro Señor Jesús, que fue y nació de un carpintero, y nació con gente pobre, y que no tuvo estudio de letra del mundo, y que cuando hablaba decían, ¿qué no este es el carpintero? ¿Cómo habla tanta sabiduría? Y vemos el poder de Dios también, que Dios vino por pobres, no por sabios, ni por ricos, recuerde que vino por lo vil y lo menospreciado, para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte de este mundo. Bueno, entonces dice, ¿va? Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano, les he escrito brevemente, porque son 5 capítulos, y testificando que esta es la verdad, que no hay otro camino, que esta es la verdad, gracia de Dios en la cual están. La gracia. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, Marcos, mi hijo, los saludan, porque se empezaba a expandir el evangelio. En aquel entonces todavía estaba Babilonia. Se empezaba a expandir el evangelio y empezaban a la obra, al mandamiento que Cristo Jesús les dijo, ir por todo el mundo porque quiero el imperio. Bien, ya se estaba expandiendo. Y así termina esta carta, bendito hermano y bendita hermana. Saludarse unos a otros, que es un mandamiento, con el ósculo de amor. Ósculo es un beso, amor es Dios. Porque el que tiene a Dios adentro no da un beso con intención malévola. No da un beso con intención a la carne, con intención al sentir en la carne otro que no sea el sentir de Dios. El ósculo santo, el ósculo de amor, es con la presencia de Dios. Y así, bendito hermano y bendita hermana, es una familia. Así quiere Dios, así es un mandamiento. Pero yo sí le digo que como representante, yo hago esto, pero no con cualquier persona que va viniendo. Porque cualquier persona puede también, que todavía no tenga un crecimiento espiritual, representar mal, sobre todo si viene casada, sobre todo si viene con un novio. Entonces, hasta que no tienen un crecimiento espiritual y saben que es mediante el Espíritu Santo, bueno, si no tiene el Espíritu Santo ni debe eso, porque va a tener otras intenciones en su cuerpo. Ahora dice paz, aquí termina así, paz. No pequen, hermanos. Sigan el ejemplo. Recuerden que esta es la verdadera doctrina. Recuerden que esta es palabra de Dios. Recuerden que esta es la verdad. Háganla para que Dios sea su amigo. Paz sea con todos ustedes, los que están en Jesucristo. Amén. Y claro, los que están en Jesucristo son los que se han guardado y han velado. Porque hay muchos que ya no están con Jesucristo. Porque el Rey de Reyes y el Pastor de Pastores únicamente trabaja y únicamente nos pastorea y únicamente habla a los de corazón recto, a los que tienen hambre, a los que tienen sed de justicia y son deudores, no a la carne, sino a Dios. Bendito hermano, que la gracia y la paz se queden con ustedes. Me despido con un abrazo y con el beso de Lóculo Santo. Si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 18 con segunda de Pedro, la segunda epístola de Pedro. Gracias.